bienvenida. Hoy vamos a meternos un poco en unos textos muy interesantes, ¿verdad? Tratan sobre cómo la fe católica, bueno, cómo se vive en el día a día. Se centran en dos comunidades de Lima, en Perú, Vitarte y Huaycán. Y lo curioso es que siguen como un patrón, ¿no? Primero miran la realidad, eso lo llaman ver, luego lo iluminan con la fe, con la Biblia, iluminar o juzgar, y al final proponen actuar, el actuar. Exacto. Es un método, bueno, una forma de trabajar que busca que la fe y la vida vayan de la mano, que no sean cosas separadas, ¿sabes? Se aplica pues al trabajo, a la vida en el barrio, a las búsquedas personales. La idea es que la fe sea algo vivo, una fuerza real ante los problemas de cada día. Vale, pues empecemos, si te parece, por Vitarte. Hablan mucho de la dignidad del trabajo. Lo ponen como algo importante, una vocación, casi como ayudar a Dios a crear, ¿no? Sí, esa es la parte, digamos, ideal, lo que debería ser. Pero luego, en el ver, describen la realidad. Y ahí, bueno, la cosa cambia. Claro, porque hablan de mucha informalidad, trabajos precarios, sueldos muy justos. Eso es. Ese es el choque, ¿no? La tensión que detectan. Y para iluminar eso, pues recurren a la escritura. Por ejemplo, la parábola de los trabajadores de la viña. Y es interesante cómo la usan, porque no es solo para hablar del contrato justo. ¿Ah, sí? ¿Qué enfoque le dan? Pues la usan para hablar de una justicia más amplia, ¿sabes? De solidaridad, sobre todo en sitios como Vitarte, con tanta desigualdad. Llama a ir más allá de lo estrictamente pactado. Entiendo. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? En el actuar, porque sonar suena bien, pero... Claro, la pregunta es, ¿cómo se aterriza? Pues mira, proponen varias cosas. Por un lado, acciones más, digamos, estructurales, formación para la gente, defender los derechos laborales. Pero por otro lado, y esto es importante, insisten mucho en lo personal. ¿En qué sentido? Pues en vivir el trabajo con honradez, con responsabilidad, apoyándose unos a otros. Es como un doble nivel, ¿entiendes? Lo colectivo y lo individual. Ya veo. Vale, pasamos de Vitarte a Huaycán. Aquí parece que la idea fuerza es Dios acompaña a su pueblo. Y usan una imagen que a mí me parece muy potente, la de los discípulos de Emaús. Efectivamente, esa historia es clave para ellos. Funciona como un espejo. Vienen a decir que, igual que los discípulos iban de bajón, tristes, sin reconocer a Jesús que caminaba con ellos, Claro. pues que a veces en Huaycán, con las luchas diarias, las dificultades, pues tampoco se reconoce esa presencia de Dios que acompaña. O sea, que Dios está ahí, pero no siempre se le ve, ¿no? Eso es. Y señalan dos momentos, o dos claves para reconocerle. Primero, la palabra de Dios, cuando explican las Escrituras, que dicen que eso enciende el corazón. Y luego, la Eucaristía, el partir el pan. Ahí es donde, como en Emaús, se le reconoce plenamente. Es fuerte esa idea, ¿eh? Caminar acompañado sin enterarte. Y entonces el actuar que proponen, imagino que irá por fortalecer esos espacios donde sí se les reconoce. La comunidad, la escucha. Exacto. El impulso es doble. Hacia adentro, fortalecer la comunidad, la fe compartida. Y hacia afuera, salir a trabajar por la justicia, pero motivados por esa presencia que han reconocido. Entendido. Hay otro tema de Huaycán que también tocan, en la religiosidad popular. Describen muchas devociones a la Virgen, a los santos, rituales, peregrinaciones. Se ve que es algo muy vivo allí. Sí, y lo presentan como una búsqueda sincera de Dios, ¿eh? No como algo superficial. Muy conectada además a lo que vive la gente. La precariedad, la inseguridad, el dolor, la enfermedad, Entiendo, como una fe muy pegada a la tierra. eso es. Y para iluminar esto, usan imágenes de Jesús acercándose al que sufre, como cuando cura al paralítico. Valoran mucho esa piedad popular. Dicen que es como un puente para el Evangelio, una forma de inculturación. Pero creo recordar que también había como una advertencia, ¿no? Como decir, está bien, pero cuidado con quedarse ahí. Ah, sí, ese es el matiz importante. A ver, lo valoran, pero también señalan el riesgo de que se quede solo en el rito, en lo externo. La llamada es a profundizar. Que esa fe popular no sea solo cumplir, sino un encuentro de verdad con Cristo. Y que ese encuentro lleve a comprometerse con los demás. Ponen a María como ejemplo de escuchar y actuar. Claro, la escucha que lleva a la acción. Y eso me lleva al último punto clave que aparece en varios textos, la importancia central de la Biblia. Usan mucho la comparación entre Marta y María. Sí, sí.
Marta, que está aliada con mil cosas, ocupada y preocupada, dicen, y María, que elige la mejor parte, sentarse a escuchar a Jesús. El mensaje es bastante claro. La escucha de la palabra tiene que ser lo primero, la fuente de todo lo demás. La base de todo. Exacto. Insiste mucho en que es una palabra viva y eficaz, que es luz para el camino. Fíjate que hasta en la catequesis de padres proponen un rito de entregar la Biblia a las familias. Anda, qué interesante. Sí, le dan mucha importancia. Buscan que las familias se comprometan a que la Biblia esté en el centro de la casa. A ser como buena tierra, ¿sabes? Donde la palabra pueda crecer y dar fruto. Y el fruto, insisten, no es solo entenderla, sino llevarla a la práctica. Gestos de amor, de justicia. La escucha siempre tiene que desembocar en acción transformadora. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el hilo conductor es que la fe católica, sobre todo si se alimenta de escuchar la palabra de Dios, Mm, pues está llamada a meterse en todo, ¿no? A transformar la vida cotidiana, el trabajo, la comunidad, cómo se afronta el sufrimiento, la propia devoción. exacto. Que no sea algo de los domingos o de la iglesia nada más. Y ese método, el ver, iluminar, actuar, lo presentan como la herramienta para hacer eso posible, para que esa conexión fe-vida sea constante y continua. Pues la verdad es que da que pensar, ¿eh? Te deja con la pregunta de, bueno, ¿cómo cambiarían las cosas si la verdad aplicáramos ese esquema a mirar la realidad, iluminarla con la fe y comprometernos a actuar, a nuestros propios líos diarios o a cómo participamos en nuestro entorno? Ahí queda la reflexión, sí. Una buena pregunta para darle vueltas.